8:05, hora menos en Canarias, segundo tramo ya de Mundo Noticias en Radio Internacional, en la 92.9 de la frecuencia modulada Madrid y en radiointernacional.es. Siguen ocurriendo temas en Cataluña. Vamos a analizar la actualidad catalana en una semana clave para los expertos en la materia, en la que conoceremos datos que sin lugar a dudas van a marcar la agenda informativa de las próximas semanas, de los próximos meses y quién sabe si más allá. Y todo en un día en el que al Partit Demòcrata Català le ha salido un Pedro de la Serna en el Parlamento de Cataluña. Sobre estos temas y sobre lo divino y lo humano vamos a hablar con Àlex Naranjo. Àlex, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Es un no parar la maquinaria informativa en Cataluña. Sí, lo dijimos la última vez que hablamos aquí en Mundo Noticias. La semana que viene, o sea, esta va a ser una semana importante y realmente lo va a ser, porque hoy ha concluido el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, por el referéndum, mejor dicho, y también esta semana se va a saber fecha y pregunta de ese referéndum. ¿Por dónde te parece que comencemos? Vamos con Germà. Por Germà Gordó. Vamos con Germà Gordó, el hasta hoy diputado del Partit Demòcrata Català, y después de exigirle que abandonara, que diera un pasito atrás en la escena política catalana, parece que no, va a acabar en el grupo mixto. Hasta hoy diputado del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Eso es. Ya sabes, hablamos de Germà Gordó, se le investiga por el tema del caso del 3% y lo que quieren es que el juzgado del Vendrell juzgue a Germà Gordó, pero lo que pasa es que Gordó es aforado, porque al ser diputado entonces debería juzgarle el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, algo así como el Tribunal Supremo pero en versión catalana. Ahí cada comunidad autónoma pues tiene el suyo. ¿Qué pasa? Pues que Gordó deja el PDeCAT, el nuevo partido de Convergència, y deja también el grupo parlamentario de Junts pel Sí, pero en cambio no se va de su escaño, se atrinchera en su escaño. Algo parecido a lo que hizo en su momento Rita Barberá, o como ahora decías también, Pedro Gómez de la Serna. Uh-huh. De todas maneras, él mantiene ese escaño porque le garantiza la situación de aforado, la inmunidad, ese claro, privilegio de cara a ser juzgado, como bien explicabas, por diferente tribunal. ¿Cómo se ha reaccionado en Junts pel Sí? Supongo que por parte de Esquerra más o menos esperaban igual esta jugada, y por parte del Partit Demòcrata Català dirá, un problema más a la mochila. Lo dejamos el viernes con que Esquerra ya pedía la dimisión, lo hacían tanto Gabriel Rufián como Joan Tardá en el Congreso, pero es que además se suman y con mucha fuerza. Y lo hacen también voces muy importantes del PDeCAT. El viernes hablamos de que Marta Pascal hacía un tuit medio intencionado en el que decía pedir generosidad para hacer un paso al lado. El PDeCAT en un comunicado esta mañana ha dicho que respeta la presunción de inocencia, pero que pide generosidad a aquellas personas para que abandonen en el barco, porque no es un momento para este tipo de cosas. Turull, además, esta mañana, que es el portavoz parlamentario de Junts pel Sí en el Parlament, ha dicho que no le gusta lo que está haciendo Gordó y que se equivoca mucho. Además, ha recalcado que el hecho de un grupo parlamentario como el de Junts pel Sí simboliza, más allá de un partido, varios partidos y una idea, la independentista. Por lo tanto, ese escaño es prestado y depende del sí a la independencia. Esto no es difícil de entender. Hay diferentes facciones dentro del Partit Demòcrata Català. No es un bloque unitario. Así es, en aquellas elecciones, las del pasado 26 de septiembre del 2015, hubieron varios partidos que se unieron para conformar un único partido que defendiese el sí a la independencia. Entonces, a la independencia. Ahora han girado un poquito más hacia ese referéndum. Entre ellos están ahora Partido Demòcrata, entonces Convergència Democràtica, Esquerra Republicana, Demòcratas de Catalunya, algunos independientes que venían de las asociaciones civiles, como podría ser ANC, la misma presidenta del Parlament, Carme Forcadell, era presidenta de la ANC, Òmnium Cultural, o Súmate, incluso algunos pequeños partidos que fueron escisiones del entonces PSC. Bueno, a todo eso nos encontramos en una situación bastante difícil, porque Gordó también esta mañana ha dado un comunicado en el que daba su resolución, lo que iba a hacer, que va a ser eso, dejar el PDeCAT y dejar también el grupo
parlamentario de Junts pel Sí, pero que se quedaría en su escaño, y allí se ha hablado de que podría estar trabajando con su corriente crítico, el de Nova Convergència. ¿Le ves futuro a esa corriente crítica de la cual se escindiría, entendemos, del Partit Demòcrata, de Junts pel Sí, del Partit Demòcrata Català, e iniciaría una aventura en solitario? Bueno, si es así, la mejor imagen no puede ser la de Germà Gordó, porque está imputado por un delito de corrupción. Habrá que ver si al final esto es así. Pero hay que entender qué representa Nova Convergència. Nova Convergència lo que aspira es al liderazgo de lo que se había dicho de toda la vida, los convergentes de toda la vida. De hecho, intentaron estar en la directiva del PDeCAT. Al final retiraron la apuesta y no lo hicieron. Pero entre ellos, Germà Gordó fueron quienes también apoyaron a Marta Pascal, a la ahora secretaria general de este partido, junto a Artur Mas, para coliderar el nuevo Partido Demócrata. ¿Qué pasa? Que esto ha producido una especie de guerra interna. Tenemos la vieja guardia contra los nuevos. Y en esta ocasión, la decisión del viernes de Marta Pascal de decidirse y decir, oiga, tiene que haber un paso al lado, da un refuerzo a Marta Pascal, porque de una manera u otra ha ganado la nueva militancia y por lo tanto han dejado de lado la vieja guardia. Ha habido tweets esta mañana incluso de figuras importantes, senadores de Convergència Democràtica, que han dicho directamente a Gordó: esto no es así, tiene que plegar. Y eso es en lo que está el Partido Demócrata. Tiene que abandonar el escaño, además. De cara a salir adelante, de cara a que esa nueva convergencia, ese nuevo Partido Demócrata Català salga reforzado, ¿a cuál de las dos facciones ves más fuerte, más sólida de cara a hacerse con el poder? ¿A la vieja guardia o a los nuevos? Por ahora la guerra ha quedado por aquí. Tampoco estamos en esa tesitura. No, de momento no se está pensando en eso. Lo que se quiere buscar ahora es un candidato para unas posibles elecciones autonómicas o constituyentes o como sean. Y no hay una guerra evidente, por lo menos fuera de lo que sabemos. Sabemos esto. Sabemos, por ejemplo, esta mañana que se ha dicho off the record que Germà Gordó ha abandonado el grupo de WhatsApp del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Bueno, muy simbólica esa escena. Sí. ¿Crees que va a ser incómoda la situación en el Parlament de Cataluña, teniendo en cuenta que al final Germà Gordó va a ocupar un puesto en el grupo mixto, un escaño en el Parlament de Cataluña, pero se va a seguir cruzando en los pasillos con personas que no lo han desacreditado? Me refiero a colegas de filas del Partit Demòcrata Català, dentro de Junts pel Sí. No lo han desacreditado de manera explícita, pero sí, bueno, le han pedido de manera más o menos directa que abandonase filas del propio partido. A ver, ha sido directamente, esto va a crear un problema, pero de convivencia pura, porque además todo el mundo ha sido muy claro, todo el mundo ha pedido la dimisión de este, igual que pasó en su momento, como decías ahora, con Gómez de la Serna. No le veo mucho futuro a esto. Lo más fácil para Germà Gordó sería abandonar el escaño. No me atrevo a hacer una posición de decir, esto va a pasar, no lo sé. De todas maneras, me remito a las palabras, vamos a escuchar ahora a la portavoz del Govern, a Neus Munté, porque se la veía dubitativa a la hora de referirse al tema. De hecho, se ha referido a las palabras de Montull, que tú citabas hace unos minutos, y se la veía muy incómoda, refiriéndose... Vamos a escucharla. Turull, eso es. De acuerdo, y compartimos las decisiones que se adopten en el seno del grupo parlamentario de Junts pel Sí, y precisamente esta mañana hemos podido escuchar las declaraciones muy claras de su presidente, del señor Jordi Turull, con las cuales coincidimos plenamente. Cada persona es dueña de sus propias decisiones y también de la gestión de su ética personal. Me vas a disculpar, Alex, porque confundir Montull a día de hoy con Turull tiene cierta gravedad, ¿eh? Por eso te he corregido, porque realmente es peligrosa. Ese error es peligroso. Los dos son hombres de la actualidad informativa catalana, pero sí, por temas bueno, no tan diferentes, hay nexos de unión, pero bueno, tirando muchísimo del hilo, vaya. Sí, porque Jordi Montull era el colaborador necesario de Millet en la trama del Palau y se autoinculpó directamente como culpable, ¿no? Pero Jordi Turull es, como decía, el portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Bueno, Munté hace esas declaraciones. Recordamos que Munté es vicepresidenta también del PDeCAT y consellera de la presidencia. Bueno, tiene que tener una figura institucional, pero es que, claro, en esa situación quien tiene que salir y dar la cara en estos casos
tiene que ser Munté. Tenemos, por lo tanto, Esquerra Republicana pide su dimisión. El PDeCAT, aunque sin tanta energía, pide su dimisión. Neus Munté, por parte del gobierno, pide su dimisión y toda la oposición en bloque pide la dimisión de este diputado, que quedaría como diputado no adscrito. Si quieres, escuchamos reacción de Ciutadans, líderes de la oposición, Carlos Carrizosa y también Joan Tardà, Esquerra. Los escuchamos. El señor Puigdemont tiene dos cómplices. Tiene a Junqueras y tiene a la CUP. Que cuando se habla de corrupción de su partido, ahí están para ayudarle. Que imputan al señor Gordó, ahí están los señores de la CUP y de Esquerra para tapar las vergüenzas. Nos creemos con la capacidad ética y moral de pedir, reclamar y exigir al diputado Gordó que dimita. Hoy Junts pel Sí y la CUP se han opuesto a la comparecencia en el Parlamento de Puigdemont, como había solicitado, por cierto, Ciudadanos, para dar explicaciones no solo sobre los casos de corrupción que afectan a la antigua Convergencia en particular, sino también sobre el caso de Germà Gordó. Sí, porque además es de juzgado de guardia. Veremos a ver qué es lo que pasa. El grupo parlamentario de Junts pel Sí se queda con un diputado menos, con 61, quedará ese diputado no adscrito. No sabemos exactamente qué pasará con las votaciones. Igualmente, 61 más 10 de la CUP suman 71 y eso es mayoría absoluta igualmente para el bloque independentista. Veremos a ver si al final se crea realmente una corriente diferenciada de la de Convergencia o directamente, como parece ser lo más probable, todo eso pues se acabará. O sea, el diputado tendría que dimitir. Hay algunos precedentes en eso. Nos tenemos que remontar, por ejemplo, al año 2011, cuando el entonces expresidente del Barça, Joan Laporta, dijo que iba a querer entrar en política, entonces todo el mundo le echó los tejos, al final fundó un partido que se llamaba Solidaritat Catalana per la Independencia y ese partido, al final, pues se escindió de su propio partido. ¿Qué pasó? Que se quedó como diputado no adscrito hasta las elecciones del 25 de noviembre del 2012. Pero en la legislatura pasada, en la del 2012 hasta el 2015, también ocurrió algo parecido. Y es que salieron 3 diputados díscolos, primero 5, que estaban a favor del referéndum y votaron en contra, pero se fueron yendo, ¿eh? Uno de ellos era Núria Parlon y el otro, el exalcalde de Lleida, Àngel Ros, pero luego quedaron estos 3. Y estos 3 eran Marina Geli, exconsellera, Núria Ventura y también Joan Ignasi Elena. ¿Qué pasó con ellos? Estaban en el PSC y votaban en contra porque eran díscolos. Al final, entonces, el grupo parlamentario de Pere Navarro, que era entonces el jefe de filas del PSC, acordó con ellos que no se escindieran del partido, pero que respetarían su libertad para votar en contra de algunas de sus resoluciones. Libertad de conciencia. Es verdad que la experiencia en estos casos sí nos dice que en la mayoría de las votaciones estos díscolos suelen unirse a la disciplina de su anterior partido. Sí, pero tenemos ahí una diferencia de, fíjate cómo lo gestionó en su momento Pere Navarro, el ex líder del PSC, a cómo se gestiona. Aquí directamente es que no hay mucho que hablar. O sea, la confrontación es directa. Solo falta que salga el mismo presidente de la Generalitat y diga, oiga, este señor, aquí no lo queremos. Porque es que lo han dicho absolutamente todos los diputados del Parlamento, todos los más importantes del Parlamento. Lo único que queda ahora mismo es ver cómo avanza la cosa. En el caso de Ciutadans, piden explicaciones a Puigdemont, también culpan a la CUP y a Esquerra Republicana. Por parte del PSC se dice que son hipócritas por echar ahora a este diputado, pero que evidentemente no tiene que estar si es un caso de corrupción. Y por parte de los comunes vemos pues la reacción habitual, piden la dimisión y algo más. Me has nombrado a Joan Ignasi Elena, no sé si, supongo que es la misma persona que preside el Pacto Nacional por el Referéndum. Por cierto, la coordinadora de este pacto, integrada por 8 personas, presidida por el propio Elena, ha anunciado su decisión de renunciar al cargo, aunque se ha puntualizado que esto no quiere decir que el ente tenga que dejar de seguir existiendo. ¿Es el mismo Joan Ignasi Elena? Es el mismo, sí. Este fue nombrado hace unos meses presidente de este Pacto Nacional por el Referéndum, cuando se cerró la vía unilateral, que no quiere decir que no se hayan hecho pasos ya
para la hoja de ruta anterior, la de los 18 meses, pero cuando se fue hacia ese referéndum se creó esto, el Pacto Nacional por el Referéndum. Se ha disuelto ya, porque realmente las gestiones que tenía que hacer ya desde el pasado 19 de mayo ya estaban absolutamente cerradas, pero no hay consenso en ese pacto con la vía unilateral, o sea, diríamos, la de hacer el referéndum, diga lo que diga el gobierno español. Lo que quieren casi todos los partidos, incluido el mismo presidente de la Generalitat, es mantener vivo el pacto. Eso es lo que ha dicho Puigdemont al final de esa reunión, pero sobre todo interesa mucho en el tema de los comunes, porque los comunes están en esa indecisión que no saben exactamente si apoyar ese referéndum unilateral. Dicen no, pero en ese caso si negociarlo o no negociarlo, y en el caso de los independentistas pues les viene bien mantener un organismo que esté pendiente de atar corto a los comunes, o eso es lo que se entiende. Tal y como comentabas, la sesión de hoy ha constatado división que existe entre los soberanistas sobre el futuro que se le debe otorgar al pacto por el referéndum. El Ejecutivo catalán estaría encantado de aparcarlo, dejarlo un poquito al ralentí, y los comunes son partidarios de reforzarlo. La CUP también. Quieren que sea un ente capital en el referéndum unilateral, en este caso, del mes de septiembre. También la CUP lo que ha defendido es que hay que reformular ese pacto para que se convierta en un espacio ciudadano como una coordinadora de partidos. No es el primer ejemplo que tenemos de una coordinadora en ese sentido. Hace ya unos cuantos años se decía y se insistía mucho en que las entidades sociales, ANC, Òmnium o Asociación de Municipios por la Independencia, marcaban la agenda del presidente. Pero también se hizo una especie de pacto similar, que era el de la transición nacional, en los que había, por ejemplo, ilustres personajes como Pilar Rahola, pero no vamos a entrar ahora en eso. También hubo mesas en ese sentido y fueron bastante fructíferas, Dicen que va a ser clave la posición de las organizaciones que dan apoyo al referéndum, sobre todo esos sindicatos que tampoco aparecen tanto en los titulares. Se habla mucho de los partidos, de las facciones políticas que acuden a estos encuentros, pero se habla muy poco de entidades sociales. La mayoría de las entidades que abogan por un referéndum pactado, pero claro, la pregunta es ¿qué van a hacer estas organizaciones, estos organismos, estas asociaciones una vez la Generalitat, en caso de que dé ese paso, anuncie una vía unilateral? Pues eso es una duda que la verdad es que sería transportarse en el tiempo, pero a muy largo plazo. Es cierto que existen pues los sindicatos de entrada, UGT y comisiones obreras están a favor de ese referéndum, y hace poco tiempo, unos días, sabíamos que precisamente el Barça, el Fútbol Club Barcelona, también se había apuntado a ese pacto por el referéndum, así como el Español. Eso al final lo que hace es favorecer declaraciones como, hacer buenas esas declaraciones de quien pide que sea un pacto transversal, o sea, una reunión y cumbres transversales, porque afectan a diferentes organismos, incluso a clubes de fútbol, tal y como estamos viendo. Ojo, que estamos hablando del pacto por el referéndum, que con tanta información a veces nos perdemos un poco, Cosa es el referéndum, otra es la independencia, sí o no. El referéndum sería decidirlo. Vamos con los futuribles. Esta semana, mójate, Alex. ¿Crees que tendremos, al final siempre buscamos un poco la manera de sacar una especie de titular? ¿Tendremos fecha esta semana ya de celebración y pregunta concreta? Por lo que se comenta, habrá fecha y también pregunta esta misma semana. Se había emplazado a que posiblemente sería dentro de 2 semanas, pero los plazos cada vez se van acotando más. Nos vamos acercando a verano. Ya te dije que seguramente no tendremos verano, seguro. Y por lo visto lo que vemos es que en la agenda de Rajoy hay actos oficiales el martes, hoy y el viernes. Por lo tanto, hay 3 días de margen que no sabemos por qué, es una curiosidad, están vacíos. Y también pendientes de las reacciones que se produzcan por parte del Ejecutivo Central, más allá de lo previsible, claro. Y lo previsible seguramente es que a la que se anuncie fecha y pregunta, pues estamos también pendientes, cuidado, porque también de que Puigdemont vaya o no vaya al Congreso, porque aún están en ese tira y afloja. No sabemos exactamente si Puigdemont va a querer ir, en qué condiciones quiere ir al Congreso a defender ese referéndum. De momento no tenemos información sobre ello. Sí, se presenta un verano bastante movidito. Es verdad que si sobrevivimos al de 2016 sin
sin ejecutivo formal, con un gobierno en funciones, yo creo que también sobreviviremos al de 2017, eso sí, sin saber qué es lo que va a ocurrir a partir de septiembre, Alex, eso ya lo dejamos. Lo que se especula de momento es que el referéndum podría ir, especulaciones, nada cierto, entre el 1 o el 8 de octubre. Entre el 1 y el 8 de octubre, es decir, septiembre lo desechamos a priori. Es lo que se está especulando, ¿eh? De entrada, hay que decir que el referéndum pues es el referéndum de septiembre del 2017, porque claro, no hay nada oficial. Lo que sabemos es 11 de septiembre, cae en lunes, y es Día de Cataluña, por lo tanto el 10 de septiembre sería un puente, sería muy difícil colocar ahí un referéndum. Un 17 de septiembre domingo puede ser, o un 24 tampoco puede ser, porque también hay la Mercè en Barcelona y eso es una festividad. Bueno, el 11, siendo festivo como es la Diada, también se podría organizar. Pero es verdad que, como dices, el 17, con el empuje, si se demuestra y se expone una diada multitudinaria, quizá con todo ese arrastre, pues al final los partidarios, sobre todo, de la celebración del referéndum y la vía soberanista, prefieren que sea el 17. Solo hubo una ocasión en la que en Cataluña se hicieron unas elecciones autonómicas y no fue en domingo. Fue el 1 de noviembre del año 2006. Era Día de Todos los Santos, caía miércoles y no había distancia, no había puente posible. Y esas fueron las únicas elecciones, que yo recuerde, que cayeron en un día que no fuera domingo. ¿Y participación, recuerdas, alta más o menos, o se notó que era miércoles? O sea, se notó aunque fuera festivo. No te lo puedo decir, no te lo puedo asegurar. No echaremos un ojo. Alex Naranjo, gracias por narrarnos y por contarnos la actualidad en Cataluña, con novedades en materia, sobre todo, que afecta a un nombre propio como el de Germà Gordó y también al Pacto Nacional por el Referéndum. Vamos a estar muy pendientes, ni que decir tiene toda esta semana, y seguramente conectemos antes de que llegue el sábado, antes de conocer una fecha y una pregunta concreta. Cuídate, Alex. Hasta luego. Un abrazo, hasta la próxima. 8:27, Mundo Noticias Radio Internacional.